In your first session, you spoke about God judging nations by essentially giving them over to a depraved mind, giving nations these wicked leaders with evil ideas. Currently, throughout Latin America, socialism is something that is flourishing. Is the Bible and socialism, are they compatible ideas? Habló en la primera sesión de la manera que Dios juzga a las naciones, dándoles líderes malignos con mentes reprobadas. Y hoy en día en Latinoamérica, obviamente, el socialismo es predominante. Y la pregunta es si el socialismo y la Biblia son compatibles. No. Sí, no. Pero necesito decir más que eso. En primer lugar, la gente no entiende cuando oyen socialismo. Hubo una entrevista de una universidad, un alumno de universidad, y el que entrevistó le preguntó, ¿puedes definir el socialismo? Sí, ¿cómo? Realmente me gusta estar con la gente. No. El socialismo es hay poder en un gobierno que le quita las posesiones de algunas personas y se las da a otros. Eso es socialismo. Si haces eso voluntariamente, eso es generosidad y la Biblia habla de eso. Cuidas de los pobres, extranjeros que no tienen lo que necesitan, de los extraños, pero no hay lugar en la Biblia en donde el socialismo es dado como una opción. Pero la Biblia dice que trabajas y comes. Si no trabajas, no comes. A menos de que seas un problema de pobre o privación o enfermedad, y debemos ser generosos. Pero ese siempre ha sido el caso. Pero el socialismo, lo que dice el socialismo es que es odio de clases, es celos y envidia dirigida hacia la gente que tiene más. Y alimentas eso. Y literalmente puede comenzar una revolución como ha pasado en Latinoamérica a lo largo de los años, porque vuelve a la gente que tiene más, convierte a la gente que tiene más en el enemigo odiado, lo cual no es en absoluto el caso. Es la gente que tiene más que provee los trabajos para la gente que tiene menos. Y cuando destruyes eso y ecualizas a todos, has destruido lo mejor que la sociedad puede ser. Estuve en un hospital un día en Rusia, y en un centro de cirugías, en un hospital de cardiología, y al entrar por la puerta del frente había una señora que estaba ahí barriendo, ahí con una escoba hecha en casa. Y entré y conocí a un cirujano, y en nuestra plática él me dijo que él recibía el mismo salario que la señora con la escoba. ¿Y cuál es el incentivo para convertirte en un médico? ¿Por qué? ¿Por qué querrías atravesar por todos los años de educación, preparación académica difícil para terminar dependiendo del sistema? La manera en la que Dios ha diseñado, ha dotado a la gente de maneras diferentes, y no somos iguales. Y a algunos Él le da más, como a Abraham, a Job. A algunos Él da menos. Jesús dijo, a los pobres siempre tendréis con vosotros. Cuiden de ellos, cuiden de ellos. Pero destrozas una sociedad si creas odio de clases y hostilidad y revolución
Entonces eso significa que aquellos que tienen deben ser amables, generosos, dadores, útiles, incluso sacrificados para aquellos que no tienen. Pero es la gente que tiene que levanta a los demás. Si nadie tiene, eventualmente el comunismo se consume a sí mismo porque se le acaba el dinero de otras personas. Y por eso, no hace muchos años atrás, hubo otra revolución en la Unión Soviética y derrocó al comunismo, lo cual es inevitablemente lo que sucedería. Y hablamos mucho en esta cultura acerca de equidad, lo cual quiere decir resultados iguales. Dios nunca tuvo la intención de hacer eso. Simplemente la parábola de los siervos. Él da cierta cantidad de talentos a este hombre, más talentos a este hombre, más talentos a esta persona, y les dice, administra lo que tienes. Entonces, la equidad dice, todo el mundo debe tener exactamente lo mismo. Eso no considera la creación de Dios, el diseño de Dios, o para cómo la sociedad debe operar con aquellos que son capaces de proveer para muchos, haciendo eso, y aquellos que necesitan ser cuidados y cuidar de ellos. How has the sort of socialistic class fighting and this idea of victimhood, how has that affected the church? ¿Cómo es de que la idea de la batalla entre las clases y que cada persona se ve como víctima, cómo es de que esto ha influenciado a la iglesia? Sí, creo que en una sociedad que está estructurada socialmente, donde se le dice a la gente que deben ser iguales a todo el mundo, bueno, naturalmente vas a tener todo tipo de categorías de víctimas que no son iguales. Y típicamente va a haber más de ellos de lo que hay gente que tiene los recursos. Y entonces puedes fomentar una revolución. Estamos viendo esto en Estados Unidos. Y para que funcione, tienen que esperar hasta que la generación, mi generación, y la generación de mi edad y quizás un poco más grandes mueran, porque son los que trabajan duro, los diligentes, los que ahorran, los que se disciplinan. Y estoy viendo cómo pasa eso. Tenemos a gente que ya se están yendo al Señor, que han dejado su herencia, su patrimonio para Grace to You, o a Grace, o a la Universidad Masters, o al Seminario Masters. Estas son personas que vivieron de manera muy humilde, muy disciplinada, y vidas muy semejantes a Cristo, pero ahorraron y ahora dejan su ahorro para el reino. Tienes una generación que está surgiendo, que piensa que esas personas son malas. Y esa nueva generación se le está diciendo que ellos son las víctimas de esas personas, de la administración de esas personas. Entonces, necesitan elevar sus expectativas y demandar que esas personas cedan lo que tienen y se lo entreguen a ellos, lo cual simplemente hace que la gente sean los opresores, diferentes personas los opresores y diferentes personas los oprimidos. Entonces es un sistema del infierno realmente, porque depende del odio, la enemistad, la amargura, el rencor, la guerra entre clases. Gratefulness is not something we see a lot in that generation. La gratitud es ausente. Bueno, si eres una víctima, no estás agradecido por nada.